Where Eagles Dare no fue solo una aventura de la Segunda Guerra Mundial. Fue torbellino de espionaje, violencia y engaño, envuelta en film peligroso hecho en los Alpes. Lo que parecía heroísmo en pantalla fue muerte cercana tras la cámara, con acantilados reales, nieve y peligro. Estas son 20 datos sobre Where Eagles Dare, secretos que te mostrarán la película con otra luz. Dato 20. La producción de Where Eagles Dare empezó en tormentas de nieve. El equipo filmó en la región del Zugspitze, en Austria, donde las temperaturas bajaron a 20 grados bajo cero. La nieve era tan profunda que los vehículos se congelaron durante la noche. Los helicópteros no pudieron aterrizar a tiempo y la cara de Richard Burton se hinchó por la helada. El guión exigía tomas nocturnas que convertían la montaña en mortal. Muchos dobles de acción se negaron a seguir tras caídas. Pero Brian G. Houghton insistió en que el realismo venga del hielo y de la altura. Ningún escenario de sonido podría igualarlo. Lo que nadie sabía era que, tras esas escenas de acción impecables, la mitad del reparto sufría congelación, agotamiento y deshidratación. No era actuación, era supervivencia disfrazada de cine. Dato número 19. Clint Eastwood casi no aceptó el papel de Teniente Schaffer. Cansado tras lo bueno, lo malo y lo feo, dijo a su agente que no quería cine bélico. MGM le pagó el doble y prometió poco diálogo, irónicamente, que hizo a su rol mejor. Eastwood bromeó. Habló menos que balas disparadas. Lo que no vieron los fans fue su silencio y frustración. No le gustaron las interminables tomas. Burton exigió que él sintiera que el diálogo era demasiado británico y que las misiones eran absurdamente complejas. Pero cuando vio los cortes en bruto, cambió de opinión. Las líneas minimalistas hicieron que Schaffer pareciera misterioso, un perfecto contrapunto a la intensa interpretación de Burton, y lo que empezó como un simple trabajo pagado se convirtió en uno de sus papeles más icónicos, incluso antes de Dirty Harry. El hecho número 18. La pelea en el teleférico es una de las escenas de acción más peligrosas filmadas. Elf Joint, el stuntman, hizo la pelea en pleno aire, de pie sobre góndolas reales suspendidas sobre un barranco. No había redes ni pantallas. Solo viento helado y metal resbaladizo. Durante un ensayo, un cuchillo de utilería se deslizó y abrió el guante. Eastwood subió al techo para tomas cercanas sin avisar a los seguros. El director Houghton estaba furioso. Eastwood insistió en que la audiencia notaría la diferencia. Tenían razón. La escena asustó. Audiencias de prueba juraron que era falsa. Lo que no sabían era que cada grito del viento y vaivén de la góndola era auténtico, a un paso del desastre. El dato 17. Richard Burton luchaba contra el alcoholismo en el rodaje. Bebía mucho entre tomas, obligando al equipo a adelantar primeros planos antes de que temblaran las manos. Su coestrella Clint Eastwood dijo que Burton podía pasar de medio dormido a afilado al instante cuando la cámara rodaba. El productor Elliot Kastner halló dormido en nieve poco antes de una escena de acción. La voz de Burton y su fría compostura hicieron inolvidable al Mayor Smith. El contraste entre su estado caótico y su serena presencia en la pantalla fue parte del magnetismo de la película. Lo que nadie notó fue que cada vez Burton encendía un cigarro o cerraba los ojos. No era solo actuación. Era un hombre que luchaba por mantenerse en pie ante los elementos y sus demonios. Dato 16. La famosa frase de la película, la espada ancha. Llamar a Danny Boy no estaba en el guión original. Fue una línea improvisada durante una prueba de radio en el set. Richard Burton la añadió mientras bromeaba. El director Houghton amó el ritmo y lo conservó. La línea se convirtió en el pulso de la película, repetido en momentos de tensión y caos. Operadores de radio militares del mundo adoptaron jerga. Lo que empezó como chiste se convirtió en código para misiones imposibles. Aficionados lo repetían en bares y cuarteles por décadas. La entrega de Burton convirtió una llamada de radio en una de las líneas citadas del cine bélico. No estaba en guión, fue un relámpago grabado. Dato 15. Explosivos usados en rodaje eran cargas militares reales. Efectos subestimaron su poder durante el asalto al castillo Ya. Cuando estalló la detonación, destrozó ventanas de un pueblo cercano y arrancó lentes de cámaras. Clint Eastwood se escondió tras una duna de nieve para evitar escombros. El director Brian Houghton no quiso cortar la toma. Gritó, «Sigan rodando», mientras el humo envolvía. El set, las imágenes resultaron tan realistas que MGM creyó que eran miniaturas. Lo que nadie supo
La mitad de la tripulación oyó por días. Después, la nieve reflejaba el sonido como una cámara de trueno, convirtiendo la montaña en un cañón que resonaba. Esas explosiones no eran trucos de Hollywood, eran ondas de choque crudas capturadas para siempre en la película. Volviendo al número 14. El castillo visto en la película no era una estructura, era una ingeniosa mezcla de tomas en locaciones en Hohen, Ver y Kassel en Austria, y miniaturas construidas en Inglaterra. Tomas aéreas de apertura se filmaron desde helicópteros que volaban muy cerca del precipicio. Un piloto calculó mal la altitud y rozó una rama. El rotor se atascó y después recuperó el levante. La tripulación guardó silencio esperando que el helicóptero se estrellara. Tras ello, los agentes de seguros limitaron la filmación a 2 vuelos diarios. La ilusión funcionó bien. Muchos creyeron que el grupo tenía acceso total a un castillo de montaña. Lo que nadie sabía era que el castillo no fue conquistado. Se formó a partir de vuelos audaces y un brillante trabajo de maquetas. El hecho 13. La nieve casi impidió grabar el sonido. Cada paso cruje tan fuerte que el equipo de audio grabó de nuevo casi las líneas durante la edición. El frío heló el micrófono y partió sus carcasas para mantener el equipo. Envolvieron grabadoras en mantas y las llevaron bajo abrigos, como bebés. Aún así, la reproducción se distorsionó por el viento. Clint Eastwood dijo que tuvo que doblar todo su diálogo en un estudio de Londres, tras el rodaje. Eso obligó a recrear cada aliento, cada disparo y cada eco de memoria. Los espectadores creyeron que el silencio era atmosférico. En verdad, era necesario. La montaña tragó todo sonido salvo el viento aullante, creando silencio. Uno de los personajes no acreditados de la cinta. Dato 12. Guión escrito por Alistair MacLean para la pantalla, sin basarse en su novela. MGM quería una producción veloz para captar fiebre de espías de 60. MacLean escribió todo el guión en 6 semanas, luchando contra la gripe. Más tarde lo convirtió en novela cuando empezó la filmación. La prisa de la cronología provocó errores de continuidad que los editores ocultaron con cortes creativos, y el diálogo se reescribía a diario cuando aparecían escenas nuevas. Incluso Burton bromeó que nadie entendía la misión tras la página 90, y esa confusión añadió misterio. El público ya sintió la misma desorientación que los espías en pantalla grande. Lo empezó como tarea apresurada. Se convirtió en uno de los thrillers bélicos afilados. Dato 11. Clint Eastwood disparó balas de fogueo durante producción, y oídos sangraron. El castillo sonaba como tambor, incluso con tapones. La presión del tiroteo rápido causó dolores de cabeza y sordera temporal entre la tripulación. Eastwood insistió en disparar cartuchos de fogueo reales, en lugar de disparos simulados, para mantener la autenticidad del retroceso. Durante una toma, los casquillos de fogueo salieron volando hacia atrás y le quemaron la cara. Siguió adelante hasta que Hatton dijo: «Corta esa toma», y esa toma quedó en el montaje final. El humo que cubría su rostro no era simple maquillaje, era polvo de pólvora. Lo que no sabía el público era que cada bala dispara una combustión real, y cada temblor era dolor real disfrazado de heroísmo. Adelante, dale me gusta y suscríbete, porque ahora el número 10 revela el caos que casi paraliza la producción. Lo que pasó fuera de cámara fue más explosivo que lo que llegó a cines. Dato 10. A mitad de rodaje, una nevada enterró el equipo de la tripulación bajo hielo en la noche. Cámaras heladas. Los carretes se agrietaron. Un generador se cortocircuitó. Inició un incendio en tienda. El elenco y el equipo quedaron varados en la montaña por 2 días con poca comida. Clint Eastwood ayudó a desenterrar el equipo. Burton, en un jeep con mantas, bebió whisky para calentarse. Director Brian Houghton se negó a cerrar la bajada, diciendo que la guerra no debe ser cómoda. MGM tembló al enterarse de que el equipo había perdido 3 días de metraje. La película siguió. Lo que nadie notó fue que el realismo de puño blanco de la película provenía del cansancio por el pánico real y del amargo aguijón de la supervivencia. El hecho número 9. La música del tema de la película, de Ron Goodwin, casi no entró en la versión final. MGM quiso al principio una canción pop para atraer audiencias jóvenes. Autor Ron Goodwin luchó por guardar su partitura, diciendo que metales y tambores eran el latido de la guerra. Grabó la partitura en una sesión con la Orquesta Sinfónica de Londres, usando pistas de percusión superpuestas para imitar helicópteros cortando aire. El resultado fue legendario, un pulso de paranoia y valor que atravesó cada escena. Incluso Clint Eastwood admitió que la música convirtió los tiroteos en ballet.
Lo que la audiencia no sabía era que la actitud desafiante de Goodwin en la cabina de grabación le dio a Where Eagles Dare su pulso y evitó que sonara como simplemente otra aventura de los 60. Hecho 8. Giros de la película complejos que reparto. Recibió guiones revisados. Páginas diarias marcadas como secreto y fueron quemadas después. Para sostener tensión, Houghton reveló traiciones minutos antes de que las cámaras grabaran. Burton, al enfrentarse a traidores, mostró reacción genuina. Él no sabía qué personajes cambiarían hasta la mañana. Clint Eastwood bromeó. Incluso la tripulación no sabía quién era el enemigo. Este secretismo dio a la película su ritmo de desconfianza y paranoia. Los espectadores se desorientaron y los actores también. Lo que nadie adivinó fue que la confusión no guió nada. Fue diseñado. Cada línea, mirada y vacilación nacieron de incertidumbre real tras la cámara. El hecho número 7, en rodaje nocturno, una avalancha casi terminó la grabación. Explosivos para simular artillería desataron nieve inestable en una ladera cercana. El temblor sacudió la montaña y sepultó parte de la caseta. Nadie murió, pero varios técnicos quedaron atrapados durante horas. Eastwood, con las manos desnudas, ayudó a sacar a los técnicos con una pala de metal y ampollas en las manos, sangrando al amanecer. El incidente fue encubierto para evitar la prensa negativa. MGM temía cancelar el seguro, pero las imágenes de esa noche entraron al montaje final. El silencio previo a las explosiones no se añadió. Más tarde fue la montaña que contenía la respiración antes del caos. Lo que el público veía como destrucción fue la naturaleza misma que respondía. Elizabeth Taylor, esposa de Richard Burton, visitó el set y detuvo la producción casi un día. Su llegada atrajo profundamente a la prensa al valle austríaco. Burton quedó encantado y distraído. Esa noche bebió más. Los miembros recuerdan que Houghton canceló la filmación 24 horas para evitar paparazzi. Taylor, se dice, pasó la noche en el chalet de Burton leyendo el guión y burlándose de su papel heroico. Su glamour contrastaba brutalmente con las frías condiciones de la montaña. Burton llegó al set, sobrio, serio y muy emocional. Su entrega en la escena de interrogatorio fue muy intensa. Eastwood pareció impactado. Lo que nadie sabía era que la visita breve de Taylor reavivó la chispa de Burton a tiempo. Dato 5. Mientras filmábamos en los Alpes austriacos, el equipo halló un túnel sellado cerca del castillo con restos de la contienda. Armas oxidadas, cascos y folletos de propaganda. Las autoridades austríacas fueron avisadas, pero el equipo fotografió el hallazgo antes de sellarlo. El hallazgo de Erie inquietó a todos. El reparto comprendió que hacían escenas de guerra en el suelo donde hubo sangre real. Burton guardó silencio esa noche y brindó por soldados. Sus almas rondaban la montaña. Lo que las audiencias nunca supieron fue esa parte de peli. El realismo inquietante no provino en verdad del diseño, sino de la historia misma. Susurra bajo la nieve. 4. El salto desde el teleférico al tejado cubierto de nieve fue una de las acrobacias arriesgadas de la década. El doble ALF joint practicó días midiendo viento y la oscilación del cable en la toma. Una ráfaga lo desbalanceó y se estrelló contra la pared de la barca. Fracturó sus costillas pese a la lesión. Terminó la toma antes de caer en la nieve. Brian Houghton lo llamó lo más valiente que había visto. El metraje quedó intacto en la cinta. Todo estremecimiento y jadeo fue real. Lo que el público no sabía era que la secuencia que sorprendió a millones casi costó la vida de un hombre, y que ese dolor quedó grabado para siempre en la película. Tercer dato. Un fallo de la segunda unidad destruyó rollos durante el traslado de Austria a Londres. Una aduana dejó los rollos junto a una rejilla, derritiendo partes de los negativos. MGM consideró rehacer secuencias clave, pero costaba mucho. En vez, editores pegaron cuadros dañados a mano con tomas de reserva. Esta textura áspera añadió irónicamente al tono frío. Clint Eastwood bromeó. El destino dio estética bélica. Lo que el público no sabía era que el contraste de la película no era una elección artística. Fue un accidente, nacido del celuloide derretido y improvisación bajo presión. Cada grano en pantalla es marca del desastre. Segundo dato, la actitud silenciosa de Clint Eastwood no era actuación. Estaba muy frustrado por la conducta inestable de Richard Burton y por las tomas que pedía el equipo. Eastwood a menudo se aislaba entre escenas y no ensayaba más de una vez.
Director Brian Houghton comprendió que la tensión servía a la historia. El estoicismo de Schaffer y el carisma teatral de Burton chocaban. Irritación mutua creaba química. En pantalla, desconfianza era ya real. Luego, Eastwood dijo que respetaba a Burton, pero el caos agotaba. Lo que el público nunca notó, la alianza de la película se forjó, no en la amistad, sino en la fatiga. Dos hombres de mundos opuestos, en una interpretación que mostró, de hecho, su propia alianza inquieta. Dato 1. Where Eagles Dare fue una de las cintas de guerra más costosas de los años 60, con más de $7 millones. MGM temía que la película hundiera por completo el estudio. Tras fracasos, sin embargo, fue un golpe de alcance global y redefinió el cine de espionaje. No era solo acción. Fue un punto de inflexión que demostró que acrobacias y engaños pueden coexistir en un espectáculo implacable. El estudio esperaba un thriller de nicho. Lo que obtuvieron fue un fenómeno cultural que inspiró Misión, Imposible y thrillers de infiltración. Las águilas no solo se atrevieron, conquistaron. Dato: el final original era más oscuro. En el primer guión, Mayor Smith debía morir. Durante la fuga, su llamada de radio se desvanecía en estática. Burton se negó a filmarlo, diciendo que faltaba un superviviente para sostener la historia. Houghton, a regañadientes, cambió el final durante la última semana de rodaje. El final revisado dio a Smith y Schaffer su saludo final legendario. Las páginas del guión original se perdieron tras quemarlas para ocultar el secreto. Lo que nadie notó fue que el héroe que recordamos existió gracias a Burton. Su instinto dio a la película su latido inmortal. Donde las águilas se atreven es más que una aventura bélica. Es un monumento a la resistencia, al engaño y al valor, en la televisión y tras la cámara. Cada fotograma oculta heladas, sudor y fuego. Si te gusta descubrir la verdad tras las producciones del cine, dale me gusta y suscríbete ya. La próxima misión te lleva más profundo al caos del cine clásico, donde las leyendas arriesgaron todo por una toma.